Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor a través de este medio y espero que el Señor sea de bendición para cada uno de ustedes y juntos podamos también en el Espíritu estar unidos, sabiendo que hay tiempos difíciles, tiempos complicados, pero en el Señor podemos tener la esperanza de que las cosas son más fáciles. Allí la palabra del Señor dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 22 y 23: «Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir». La historia bíblica dice que hubo 10 plagas en Egipto y la última de las plagas fue la muerte de los primogénitos. Sabemos que el pueblo del Señor estaba esperando la liberación del pueblo egipcio y necesitaba más que nunca que el Señor se manifestara a favor de ellos. ¿Sabe? Con las 10 plagas que había anteriormente, el Señor mostró su poder a través de esto, y en esta última plaga el Señor envió al heridor, dice acá la palabra, para que matara a los primogénitos de los egipcios. Y uno, poniéndose en lugar de los hijos de Dios, en ese momento de muerte, en ese momento de dificultad, en ese momento donde para muchos iba a ser el último día, los hijos de Dios tuvieron la oportunidad de pintar, dice, con la sangre de un cordero que habían matado para poder comerlo y celebrar la Pascua a través de esta ceremonia. Con esa sangre en los postes y en el dintel se sentían protegidos, pero quizás había un poco de temor en ellos, porque estar encerrados sabiendo que alguien va a morir no es para tranquilidad. Seguramente en su interior había ansiedad, quizás muchos tendrían temor, porque al estar encerrados sabiendo que Dios los estaba protegiendo, también les daba la seguridad de que Dios iba a tomar venganza de sus enemigos, iba a actuar, ¿no?, con una mano poderosa y para muchos terrible, de una forma que muchos iban a recordar aún en estos tiempos. ¿Sabe? Y uno se imagina a los hijos de Dios encerrados, comiendo hierbas amargas, comiendo ese cordero que representa a Jesús, sabiendo que iban a ser libres, pero con el temor en su interior, temor de que la mano de Dios iba a actuar esa noche para herir. Y cuando alrededor de alguien ocurre una muerte, no es para tranquilidad, sino justamente para preocuparnos. ¿Sabe? Estas plagas mostraron el poder de Dios. Y si traemos ese tiempo a este tiempo, entendemos también que el mundo está siendo juzgado por una plaga a las cuales muchos temen. Muchos están encerrados en sus casas, muchos están temiendo que algo pase, están resguardándose con medidas de seguridad, y muchos hijos de Dios están teniendo la seguridad de que Dios los protege, pero con el temor también de que si alguien se infecta, seguramente la va a pasar mal y muchos van a morir. ¿Sabe? Esta plaga es una plaga de muerte y muchos están temiendo por esto, ¿no? Y si lo llevamos al plano espiritual, sabemos que así como fue enviada esta plaga para que muchos pararan, para que muchos reflexionaran, para que muchos miraran a su entorno, a su alrededor y valoraran la vida, entendemos también que en lo espiritual la peor plaga que tenemos es el pecado. Allí en el libro de Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? La paga del pecado es muerte. ¿Sabe? Muchos tendríamos que preocuparnos también de que muchos que no conocen al Señor están corriendo el riesgo de muerte espiritual, pero también muerte física.
nosotros nos sentimos resguardados en el poder de Dios, pero también tenemos que pensar, así como está ocurriendo en este momento en el mundo, donde mucha gente está muriendo, tenemos que pensar que mucha gente está muriendo sin Dios. Nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos cubre de todo pecado, pero también tenemos que preocuparnos, estar atentos a que la gente conozca este Dios que nosotros conocemos, este Dios que nos libró de la muerte, este Dios que nos libró de un pasado que a muchos avergüenza, ¿sí? Pero que nos hizo libres, ¿no? Para disfrutar esta vida que hoy estamos viviendo. Pero hoy, como toda la gente, estamos en nuestras casas esperando que algo pase. ¿Sabe? Tendríamos que preocuparnos también de que mucha gente está muriendo sin conocer a Dios, que la paga del pecado es muerte, que muchos por su injusticia están recibiendo el pago que se merecen. ¿Sabe? Dice el libro de Gálatas, en el capítulo 6 del libro de Gálatas, dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará, es lo que cosechará. Mucha gente está cosechando de lo que ha sembrado. Y esto que Dios permite que suceda es la paga de la siembra que ellos han realizado. Gobiernos, naciones, ricos, pobres. Porque el que no conoce a Dios hace conforme a su voluntad. ¿Sabe? Y eso es el pecado también que lleva a la gente a la muerte, lleva a la gente a la perdición. Allí el pueblo de Dios estaba resguardado por la sangre preciosa de un cordero, ¿sí? Nosotros estamos resguardados por la sangre preciosa de Cristo. Pero también tenemos que saber que esa gente que no conoce a Dios está en peligro de muerte. Tenemos que pensar que para recibir al Señor tiene que haber arrepentimiento, pero alguien les tiene que predicar, alguien les tiene que anunciar, ¿no? Que hay un Dios de poder que perdona, que restaura, que sana, que bendice, y nos toca a nosotros el papel de predicar la palabra del Señor. Así como somos librados, así como somos protegidos por el poder de Dios, también tenemos que nosotros brindar esa información, ¿no? De que conozcan al Señor, ¿sí? ¿Sabe? Allí a los apóstoles se les dio una instrucción en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 47. Hechos 13, 47 dice la palabra del Señor: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. No nos salvó solamente porque creímos en Él, porque confiamos en Él, nos salvó para ponernos para salvación de los gentiles, para salvación de los que no conocen a Dios, para salvación hasta lo último de la tierra. La iglesia hoy clama para que esto pase, para que esto se disuelva, para que esto no toque, ¿sí?, a nadie. Pero sabemos que cuando Dios actúa es para que también nosotros como pueblo de Dios sepamos que el Señor está molesto por todo lo que ha acontecido en el mundo, y que esta plaga que está aconteciendo va a servir para que muchos se acerquen a Él. Y ahí nos toca el papel a nosotros de llevar el mensaje de salvación, de llevar el mensaje de esperanza a los que no conocen a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir bajo el temor de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, porque el temor de Dios nos ayuda también a no hacer cualquier cosa, a estar bajo la cobertura del Señor, siendo obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos, ¿sí? Entonces, la plaga trae muerte, pero Jesús envió a su Hijo para que hubiera vida, y que hubiera vida en abundancia. Así como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Hay un regalo de vida eterna para los que no conocen a Dios. Y hay una misión de la iglesia, de los cristianos, de predicar la palabra de Dios.
de llevar palabra de salvación a los que no conocen a Dios, a los que están hoy atemorizados, que no tienen esperanza, que están muchas veces también expuestos a que les toque esta plaga que está aconteciendo, pero sobre todas las cosas, que muchos mueran sin conocer a Dios, ¿sí? Mueran en su pecado, mueran en su soberbia, mueran en su ignorancia, en su incredulidad. Como hijos de Dios nos corresponde llevar palabra del Señor. Yo sé que tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Sabe? Hay medios que se pueden utilizar para comunicar el mensaje del Señor, ¿sí? Para poder alcanzar a personas que hoy están en sus casas atemorizados. Yo le invito, envío un mensaje, envío una palabra de aliento, envíe a través de los medios una palabra de consuelo, sabiendo que Dios, todo lo que nosotros hagamos, lo respalda. Que el Señor le bendiga en este día y vamos a seguir orando para que todo lo que necesitamos Dios lo conceda, y también que nosotros podamos llevar palabra de consuelo y de aliento a las personas que no conocen a Dios. ¿Sabe? La peor plaga que hay es el pecado. La peor plaga que hay en el mundo es el pecado. Hoy también nos pide las autoridades que nos higienicemos las manos, que cuidemos la limpieza en el hogar. También el Señor nos manda para renunciar al pecado que justamente nos limpiemos de toda maldad, de todo lo que nos contamina. Y para hacerlo, por supuesto, necesitamos una ayuda de parte de Dios. Que Dios me lo bendiga y que podamos seguir unidos en oración y con la fe puesta en el Señor.